puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia. Genuino amor, mostrando innato, vamos dibujando el camino. No puedes comprar mi vida. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Desde el CEPROD, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, y el PTS, estamos hoy en las calles y queremos agregar solo un par de cosas porque muchas están manifestadas en el documento leído anteriormente. Por un lado, que este 10 de diciembre cobra una relevancia en Córdoba, como aquí se planteó, por la discusión del Código de Falta. Muchos sectores nos quieren hacer creer ahora que se va a solucionar el problema de lo que es un instrumento brutal que tiene la policía para perseguir y reprimir a todos los sectores. Nos quieren hacer creer que con una pequeña reforma por la figura de merodeo o alguna otra figura esto va a cambiar. De ninguna manera va a cambiar, porque tendrán otras figuras para seguirnos persiguiendo. Por eso claramente nosotros consideramos que tenemos que seguir luchando en las calles por la anulación del Código de Falta, en el camino de poder plantear la disolución de todo el aparato represivo del Estado. Por otro lado, este 10 de diciembre estamos ante una situación de un avance represivo y persecutorio a nivel nacional hacia los trabajadores y sectores que luchan. Bajo un gobierno que se cansó de decir que no iba a reprimir la protesta social y que ahora quieren decirnos que están en sintonía fina, esa sintonía fina no quiere decir más que un avance a la derecha. Solo algunos datos de la propia realidad nos los demuestran. En poco más de un año tenemos más de 14 compañeros muertos por luchar en esas mismas luchas. Por otro lado, tenemos más de 4.500 procesados por luchar, como aquí se ha nombrado. Dentro de ellos, muchos compañeros trabajadores que luchan contra la burocracia sindical están hoy procesados, como los compañeros de CRAF, que por ejemplo tiene casi toda su comisión interna procesada penalmente, y algunas de las causas son por haber cortado la Panamericana ante el asesinato de Mariano Ferreira el año pasado. Los compañeros de la comisión interna, algunos de los compañeros de comisión interna de PepsiCo, los compañeros de Sanón, diferentes sectores que desde el PTS tenemos el orgullo de, por estar allí, tener a muchos de esos compañeros procesados. Hasta los propios compañeros abogados del CEPROD, como Edgardo Moyano, de la comisión, abogado de la comisión interna de CRAF, está procesado. Como la compañera Natalia Ormazábal, abogada de Sanón, procesada en Neuquén. Es decir, abogados solidarios con la lucha de los trabajadores están procesados en este momento, como los compañeros dirigentes políticos, también tan solo por el hecho de solidarizarse, como Ripoll o como Pitrola. Es la situación que estamos viviendo en este momento. Esta es una política que está teniendo el gobierno nacional, abrazada de la burocracia sindical, por ejemplo, de Martínez, quien fuera buchón en la época de la dictadura, parte del batallón 601, y hoy lo quieren mostrar como un representante de los trabajadores. Estos graves sucesos tienen distintas vías, la vía directa de la represión como la vía indirecta de abrir causas, de procesar a trabajadores y de utilizar hasta las propias patotas sindicales. Lo hemos visto en el caso de Mariano Ferreira, como los compañeros de la 60 en Buenos Aires, como hace pocos días los compañeros docentes en Buenos Aires sufriendo una patota de la burocracia sindical y del Estado. Y por otro lado, el gobierno, compañeros, es claro que se apresta, abrazándose al empresariado y abrazándose a la burocracia sindical, para perseguir y seguir reprimiendo a todos los sectores que puedan plantearse como una alternativa. En este sentido, nosotros creemos que como ellos se están preparando, nosotros nos tenemos que preparar para responder también, apoyando y rodeando de solidaridad a cada uno de esos sectores antiburocráticos que está peleando, a cada uno de esos sectores que está luchando. Porque a más de 8 años de gobierno, y a pesar de las cosas que se dicen, no se ha resuelto ningún problema estructural en la Argentina. Por eso hay muertos por luchar por la tierra, por eso hay muertos por luchar por el trabajo digno, por eso hay muertos por luchar por la vivienda. Entonces,
Desde el PTS planteamos claramente que tenemos que reafirmar el camino que iniciamos este 23 de noviembre en las calles nacionalmente, protestando contra la criminalización de la protesta social. Y por eso queremos convocarlos a realizar una gran marcha a nivel nacional y aquí también en Córdoba el próximo 20 de diciembre al cumplirse 10 años de la jornada revolucionaria del 19 y 20 del 2001. Gracias.